Buenos días a todos. Como os habéis oído, trabajo para LG. Somos fabricantes de membranas de ósmosis. Y la presentación va un poco exacto sobre eso, sobre las nuevas innovaciones o tendencias que tenemos en la ósmosis inversa, ¿no? Como sabéis, en desalación, el método más eficiente que tenemos a día de hoy es la ósmosis inversa. Hay más de entre 15.000 y 20.000 plantas alrededor del mundo. Es una tendencia que va creciendo año tras año. Vemos cómo esta demanda sigue creciendo. Pero como tecnología tampoco es perfecta y tiene sus inconvenientes. Y el mayor inconveniente que tiene, desde el punto de vista más mirando sobre todo a la desalación de agua de mar, es su consumo energético. En un proyecto de una planta de agua de mar, por desalación con ósmosis inversa, en 5 o 7 años, el consumo energético podría suponer más de 1/3 del total del coste del proyecto. Obviamente, esto hace que la mayor parte de la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías siempre vaya mucho centrado en cómo podemos reducir este consumo energético. Bien, hay varios factores que podemos mirar, ¿no? Por un lado, podemos mirar a la temperatura. Uno de los problemas que tenemos, al final, es que cuando la temperatura del agua es más baja, obviamente la viscosidad es mayor y nos cuesta más, necesitamos más presión para realizar el tratamiento. Entonces, una solución podría ser, quizá, que pudiéramos calentar este agua. Y no me refiero directamente, sino que pudiéramos usar el agua, quizá, para algún proceso en alguna planta colindante antes de que esto fuera tratado por agua de mar. Creo que ya existe alguna planta así que usan aguas que vienen de los circuitos de condensación de plantas de generación de energía. Otro factor es la salinidad. Al final, la salinidad es responsable de la presión osmótica y la presión osmótica, por definición, en la ósmosis inversa es precisamente la que tenemos que superar. Entonces, sabéis, la presión osmótica es una propiedad coligativa del agua y entonces está relacionada con la cantidad de sólidos disueltos que tiene. Por eso también os digo que en agua de mar el problema de la presión es mucho mayor. Si conseguimos diluir esas aguas, bajaríamos la concentración y, por tanto, la presión osmótica y los requerimientos energéticos. Soluciones. Podríamos mezclar el agua de mar con aguas salobres, con los rechazos de plantas salobres, con aguas terciarias. En fin, aquí todavía, obviamente, hay mucho margen en cuanto a mejora energética. Si bien es cierto, alguien hablaba antes de regulaciones y legislaciones, todavía hay cosas que tenemos que avanzar ahí. El tercer factor es el que va referente a las membranas en sí, que al final son el corazón de una planta de desalación, y también a la innovación y a la optimización desde la parte de vista de la ingeniería, de los diseños. Cuarto factor, podríamos hablar de las bombas de alta presión, ¿no? De mejorar sus eficiencias. Al final, cuanto más eficientes sean estas bombas, conseguiremos que nos den la presión que necesitamos, pero consumiendo menos energía, porque habrá menos pérdidas. Y quinto, los sistemas de recuperación de energía. Estos yo creo que han sido una de las grandes revoluciones en los últimos 20 años, ¿no? en la desalación, con los intercambiadores de presión isobáricos, con los turbochargers, han alcanzado unas mejoras muy significativas y también hay margen de mejora. Pero como os he dicho, bueno, yo trabajo para LG, fabricamos membranas, así que me voy a centrar en estos factores. Estos son, desde el punto de vista de ingeniería, cosas, ¿vale?, que podemos hacer, que se están haciendo. Y podemos empezar, por ejemplo, hubo mejoras, o no mejoras, digamos, modificaciones en los tamaños de los módulos, ¿no? Las famosas membranas de 16 pulgadas, que hace 10 años parecía que la tendencia iba por aquí, porque desde el punto de vista de la ingeniería tenía lógica. Aumentamos el tamaño y posiblemente vamos a reducir así los costes capitales del proyecto. Si bien es cierto que hay alguna planta, no parece que haya acabado de explotar o de despegar, entre otras cosas más por la dificultad que conlleva el tratar el mantenimiento, ¿no?, y el manejar estos grandes elementos.
Por otro lado, tenemos los distintos diseños, desde el punto de vista de la configuración, ¿no? Los segundos pasos parciales, muy empleados en algunas localizaciones del mundo, como por ejemplo en el Middle East, por las condiciones de agua y temperatura, donde lo que se hace es optimizamos la calidad del agua. Es decir, no producimos agua mejor ni peor de la que nos piden. Y esto lo hacemos reduciendo la parte del agua que va hacia un segundo paso. Podemos reducir el tamaño de podemos reducir el tamaño de la bomba porque tenemos menos caudal, y es una de las mejoras que se implementa normalmente en cualquier proyecto grande que vemos hoy en día. Luego la parte del diseño de membranas. Esto es un poco lo que me atañe a mí más directamente, ¿no? Que es la selección de la membrana. ¿Cuál es la adecuada o cuáles son las adecuadas? Y aquí entrarían un poco lo que son los diseños híbridos. El diseño híbrido de membranas se refiere a usar 2 o más modelos dentro del mismo tubo. ¿Por qué? Bueno, porque, como os he dicho, el objetivo cuando tú haces un diseño es optimizar la calidad del permeado, ¿vale?, maximizando la permeabilidad. ¿Qué pasa? A veces esas condiciones idílicas para tu proyecto en concreto pueden estar justo debajo de un modelo, de las especificaciones de un modelo en concreto de un fabricante. Pero muchas ocasiones pasa que no, que estarán en algún punto entre distintos modelos. Entonces, si combinamos distintos modelos, es la manera que tenemos, ¿vale?, de acercarnos lo más posible a esas especificaciones idílicas. Por último, hablo ahí también de los distintos modos de operación. Una tendencia que es bastante creciente ahora, que lleva años, son los sistemas de ósmosis de circuito cerrado. Yo cada vez recibo más solicitudes para diseños, para mandar diseños con nuestras membranas para este tipo de plantas, y al final aquí lo que hacen, pues claro, maximizan la producción y reducen mucho los costes capitales. Entonces, para determinadas aplicaciones, pues es una solución muy interesante. Pero más allá de esto, ¿qué nombro aquí? Pues la semana pasada se hablaba en una otra conferencia de distintas configuraciones para los bastidores, ¿no? Cuando diseñáis, si diseñáis con N bastidores, con N+1, con N-1, misma circunstancia para las bombas, que tengo una bomba por bastidor, tengo todas las bombas juntas para todos los bastidores, en fin. Al final, desde el punto de vista de la ingeniería, lo que se trata es optimizar con las herramientas que tenemos sobre la mesa. Desde el punto de vista de los elementos de alta productividad, aquí tenemos un poco, por un lado, lo que nos viene, que es el futuro, que son lo que se llaman las membranas ultrapermeables. Aquí destacan 3, las biomiméticas con proteínas aquaporin, las que usan nanotubos de carbono y las de grafeno. Esto es las tecnologías que vienen, y dentro de un momento os hablaré un poquito más de ellas. Desde el punto de vista de si miramos a lo que ha pasado en la ósmosis, ¿vale?, y cómo ha sido la historia, la trayectoria, vemos que desde que se instalaron las membranas de película fina delgada, las TFC, ha habido muy pocas modificaciones en lo que viene siendo la tecnología en sí. Modificaciones algunas en la química, pero al final todas las membranas están en base a un polímero de poliamida aromática, ¿no? Y no fue, me parece, hasta el 2011 cuando se introdujeron la mayor innovación que quizá ha habido en los últimos años desde el punto de vista de la tecnología de la membrana con NanoH2O y la empresa que yo represento, LG, que usamos las TFN. TFN es en inglés, que viene a decir de películas fina delgada nanocompuestas, y combinaban la tecnología tradicional con la inclusión de nanomateriales. Vamos a hablar un poco primero de lo que es esto del futuro. Membranas biomiméticas, las que tienen proteínas de aquaporin. Estas quizás son las que están más desarrolladas, según lo que yo he podido investigar. Hay, de hecho, creo alguna empresa que ya las tiene a nivel de uso doméstico. A nivel industrial no sé muy bien cómo está. Estas membranas al final lo que tratan es de reproducir una química que pasa en la naturaleza. Estas proteínas son parte de las paredes celulares y permiten el paso del agua con unos canales con mucha permeabilidad, más permeabilidad que las membranas que tenemos en la actualidad. Son capaces de repeler las distintas partículas electrostáticamente. ¿Y cuáles son los inconvenientes que les podemos ver? Quizá los mayores inconvenientes vienen un poco a la durabilidad, a su resistencia, a su robustez.
¿Por qué? Porque vamos a someterles a limpiezas, tienen que ser posible que aguanten estas condiciones. Aparte que estamos incrementando la permeabilidad, esto quiere decir que los flujos incrementan. Cuando incrementamos el flujo en una planta, el potencial de ensuciamiento aumenta porque estamos pasando más agua. Entonces, claro, si mejoramos la permeabilidad, pero las membranas nos duran poco, o tenemos que parar la planta cada 4 días para limpiar, tampoco acaba de ser eficiente. Entonces, bueno, por ahí sigue investigando y el desarrollo. Las que son de nanotubos de carbono, al final, de otra manera, pero es una filosofía similar a la que usan en LG. Al final introducen en las capas de poliamida los nanotubos que permiten muy rápido el paso del agua. Aquí hablamos de permeabilidad ya más altas incluso que las anteriores y podemos también variar la selectividad de las membranas introduciendo distintos grupos funcionales. Muy importante de esta membrana, resistente al cloro. Todos los que sabéis aquí, que trabajáis en el mundo de la desalación, sabéis que las membranas de ósmosis, uno de sus mayores problemas es que no son resistentes al cloro. Tenemos que eliminar el cloro siempre antes de que el agua entre en la ósmosis. Así que esta es una ventaja muy importante. Desventajas que le podemos ver es un poco, de nuevo, el ensuciamiento de las membranas. Porque lo mismo que decía antes, estamos incrementando mucho la permeabilidad. Si incrementamos mucho la permeabilidad, nos incrementa el ensuciamiento. Tenemos problemas con la concentración de la polarización de la concentración, perdón. Y esto puede ocasionar que, al final, si una membrana es muy eficiente desde el punto de vista energético, pero mi planta la tengo que parar también muchas veces, pues no acabaría de ser eficiente. Pero bueno, ahí siguen, mucho potencial. Y por último, el grafeno. El grafeno es uno de esos materiales que cada vez que se oye, todo es bueno. Y en osmosis también, porque tiene unas aplicaciones que serían muy buenas para las membranas. Para empezar, son muy resistentes y esto hace que podríamos maltratar mucho la membrana y desde un punto de vista de la operación sería algo pues, muy a tener en cuenta. Luego, los espesores de las capas que podemos alcanzar son mucho más finos. Y al final, el paso del agua, la resistencia, está relacionada precisamente con los espesores de las capas que atraviesan. Tienen la permeabilidad es alta, tolerancia también al cloro y también tiene propiedades antimicrobianas, así que desde el punto de vista, de nuevo, del ensuciamiento también es muy positivo. Y una cualidad muy importante, baratas. Esto sí que sería muy interesante desde el punto de vista de la fabricación. En la actualidad hay dos vertientes, que si son las que usan monocapas o están hablando también con múltiples capas de grafeno oxidado. Y uno de los problemas que todavía hay que el rechazo todavía no está del todo controlado, ¿vale? Cómo incorporamos esos nanoporos pequeños en la estructura. Pero desde luego mucho potencial. Y estas 3 tecnologías estoy seguro que en un futuro serán una realidad. No sé cuántos años hablamos, no sé si son 2 años, no sé si son 5 o no sé si son 10, pero estoy seguro que han venido para ayudarnos mucho con la desalación. Pero bueno, esto es el futuro. Como os decía, en los últimos 30 años quizá la única gran innovación desde el punto de vista de la química de la membrana fue las TCN. Estas membranas, como os decía, lo que tienen, se incorporan nanomateriales parte de la estructura de la poliamida. Y un poco como lo que os explicaba con los nanotubos, lo que se vio es que permitían incrementar la permeabilidad de la membrana y mantenían un rechazo más o menos aceptable. Bien, en membranas tenemos 2 valores, ¿no? Uno que habla de la permeabilidad, que es el valor A, y otro que habla del paso de sales, que es el valor B. Este va relativo al rechazo. Al final, paso de sales es como hablar también del rechazo de la membrana. ¿Qué nos pasa en la actualidad con las membranas tradicionales? Es muy difícil incrementar la permeabilidad sin que nos incremente el paso de sales. De otra manera, nos encontramos con membranas que tienen mucha permeabilidad, pero nos dan una mala calidad de agua, o al revés, membranas con poca permeabilidad y que nos dan muy buen rechazo. Con estos nanomateriales, lo que usó LG y Nano H2O fue para crear membranas con permeabilidades similares a las de la competencia, con tecnología tradicional,
Y fueron capaces, al tener una variable más con la que jugaban, que era incrementar la permeabilidad con los nanomateriales, ¿vale?, podían incrementar el rechazo. Y al final nos encontramos membranas que lo que tienen es un rechazo más alto. De hecho, las membranas podemos ver que lanzó una primera generación de 99.85 en el rechazo, frente a un 99.8, 99.82 que tienen las membranas de la competencia. Incluso a finales del año pasado han lanzado una segunda generación que llega hasta 99.89. Y vosotros os preguntaréis que muy bien, porque estas membranas nos dan mejor calidad, pero yo os vengo hablando un poco todo el rato de energía. ¿Cuáles son las ventajas potenciales, ¿no? Bueno, os voy a enseñar una serie de casos hipotéticos, ¿vale? Primer caso, en aguas del Mediterráneo. Lo que vamos a hacer es fijar una de las variables, en este caso la presión, y vamos a hacer un diseño con las TFN de segunda generación y otro diseño, lo mejor que hemos podido, con las membranas tradicionales, ¿de acuerdo? 40.000, 41.000, rango de temperatura 20-30 grados, y comparamos las calidades. Como veis, la diferencia que hay ahí, perdón, lo que estáis mirando aquí, yo miro allí, hablamos de que casi más de un 30% en condiciones de agua del Mediterráneo podíamos mejorar la calidad del agua. Y de nuevo, yo os he estado hablando de energía y aquí ahora estamos hablando de calidad. Bien, si tú mejoras la calidad, al final, como os decía, el objetivo del diseño de membranas es optimizar la calidad que necesitas, maximizando la permeabilidad. Si en este caso dijéramos que que la calidad que buscábamos fuera la que nos daba la membrana tradicional, tenemos ese 30% para mejorar nuestro diseño con membranas más permeables, con la que el diseño global alcanzaría una mayor permeabilidad. Ahí es donde vendrían las ventajas energéticas. Otro caso, en otras condiciones, igual, fijamos la presión, ahora estamos en condiciones del Middle East, ¿vale? Salinidades más altas, rango de temperaturas más amplios, y hacemos el mismo ejercicio. Combinamos membranas de TFN de segunda generación frente a membranas de tecnología tradicional. Volvemos a pasar algo parecido. Vemos que en estas condiciones hemos sido capaces de mejorar la calidad casi un 30%. Misma lógica que os he dicho antes para la energía. Si mejoramos la calidad, nuestros diseños, nuestras configuraciones podrían tener una mayor permeabilidad. Un caso, ahora vamos a hacerlo al revés. Fijamos una calidad que produzcan ambos diseños con membrana TFN de segunda generación y membrana tradicional y miramos qué pasa con las presiones. También esto en condiciones del Middle East. En este caso, lo que conseguimos es, produciendo la misma calidad, salvar un bar de presión, ¿de acuerdo? Y os podéis decir, bueno, un bar, pues igual tampoco parece tanto. Bueno, un bar representa más del 1% del consumo energético. Y si recordáis la primera diapositiva, el coste de la energía era más de un tercio del total de los proyectos. Así que un 1% cuenta. Y el último caso que os quería poner, también condiciones de Middle East, típico, muy típico, se hablaba antes de los segundos pasos parciales, y aquí tendría también mucha aplicación y muchas ventajas. Haríamos lo mismo, fijamos la presión en el primer paso, combinación de membranas TFN de segunda generación, membrana de tecnología tradicional. ¿Qué pasa? Para empezar, como os habéis visto, producía ante las mismas condiciones de presión mejor calidad. Si tengo agua de mejor calidad, por un lado, bypasseo más agua, es decir, no necesito tratar tanta agua en mi segundo paso. Esto quiere decir que puedo reducir el tamaño. Reduzco el tamaño de la bomba, estoy ahorrando costes capitales, estoy ahorrando costes energéticos porque es una bomba menor, un caudal menor, y además la calidad de ese agua es mejor, con lo cual no necesito tampoco tanta presión. Entonces, en el segundo paso estoy consiguiendo ahorros significativos. En este ejemplo en concreto habla de un 24%. Pero no solo eso. Al disminuir el segundo paso, lo que estoy haciendo es incrementar la conversión total de toda mi planta. ¿Qué significa? Que los caudales de alimentación son más bajos. ¿Esto qué consecuencias tiene? Puede que podamos disminuir el tamaño de las tuberías, costes, el pretratamiento, bombas, en fin, hay una serie de ventajas. Obviamente las ventajas dependerán un poco de las condiciones de cada proyecto. Esto es un poco a modo resumen. Como os decía, membranas de segunda generación TFN,
mejoramos la calidad sustancialmente, lo cual tiene influencia en el consumo energético que pudiera tener, el diseño que pudiéramos proponer para una planta. Y en plantas con segundo paso parcial también podemos conseguir significativos ahorros en cuanto a los costes capitales. Y nada, solo a modo ya de conclusiones, pues al final lo que os he dicho, en desalación, la ósmosis inversa, aunque sea el más eficiente a día de hoy, su problema sigue siendo el consumo energético, con más de un 30%. Vemos que desde el punto de vista de la ingeniería hay muchas cosas que estamos haciendo y que se pueden hacer, que está muy bien, que al final es optimizar, como os digo, los recursos. El futuro apunta a las membranas ultrapermeables y estoy seguro que en unos años serán las que estaremos aquí hablando todo el rato de ellas, pero a día de hoy todavía no son una realidad comercial. Las membranas que introdujo LG y Nano H2O con TFN, con nanocompuestos, han conseguido incrementar el rechazo de las membranas gracias a la inclusión de estos materiales en la capa activa. Y como habéis visto, esto puede darnos ventajas sustanciales en cuanto a calidad de agua, que directamente serán con diseños más permeables y, por tanto, menor presión, y en aquellos sistemas con dobles pasos parciales también podemos conseguir ahorros significativos en coste capitales. Y al final, ¿todo esto de qué se trata? Pues, como sabéis, lo que se trata es que hagamos de nuestra tecnología que sea cada vez más sostenible. Y nada, muchas gracias a todos.